Página 583. Cuando iba por la carretera no hacía con las manos una pantalla protectora, como en esos días en que concebía yo la naturaleza cual si estuviese animada de una vida anterior a la aparición del hombre y opuesta a todos esos fastidiosos perfeccionamientos de la industria que hasta entonces me hacían bostezar con las exposiciones universales o en las tiendas de los modistos. Esos días en que no quería yo ver más que la sección de mar en que no hubiera vapores, de modo que se me representara el océano como inmemorial, contemporáneo aún de las edades en que estuvo separado de la tierra, por lo menos contemporáneo de los primeros siglos de Grecia, porque así podría decirme con toda verosimilitud los versos del amigo de Leconte de Lisle, tan gratos a Bloch. Partieron ya los reyes de tajantes navíos, y ay, que se llevan por el mar tempestuoso a los recios varones de la heroica Hélade. Ahora ya no podía yo despreciar a las sombrereras, puesto que Elstir me había dicho que ese delicado ademán con que hacen la última arruga, la suprema caricia a los lazos o a las plumas de un sombrero acabado, le interesaría tanto dibujarla como las posturas de los jockeys, cosa que encantó a Albertina. Pero para las sombrereras había que esperar a mi regreso a París, y para las carreras y regatas a mi regreso a Balbec al año siguiente, porque en aquella temporada ya no había más. Ni siquiera podía uno encontrar un yate con damas vestidas de blanco linón. Solíamos cruzarnos con las hermanas de Bloch, y yo no tenía más remedio que saludarlas, desde que había cenado en casa de su padre. Mis amigas no las trataban, no me dejan jugar con las muchachas israelitas, decía Albertina. La manera que tenía de pronunciar la palabra israelita, recalcando la S, ya hubiese bastado aún sin oír la frase que iba a seguir para indicar que no era precisamente de simpatía los sentimientos que con respecto al pueblo elegido animaban a estas jóvenes burguesas, de familias devotas y que debían creer sin dificultad que los judíos degollaban a los niños cristianos. Además, tienen un tono repugnante esas amigas de usted, me decía Andrea con una sonrisa que significaba que ella sabía muy bien que no eran amigas mías. Con todo lo que tengo, con todo lo que tenga algo que ver con la tribu, añadía Albertina con la entonación sentenciosa de una persona de experiencia. A decir verdad, las hermanas de Bloch, que al par que llevaban demasiados trapos iban medio desnudas, con su aspecto lánguido, atrevido, fastuoso y sucio, no causaban muy buena impresión, y una prima de ellas, que no tenía más que 15 años, escandalizaba a todo el casino por su ostentosa admiración a la señorita Lea, cuyo talento de actriz admiraba mucho Bloch padre, aunque a él no se le podía censurar como a su sobrina, porque nadie decía que se inclinara más hacia los hombres. Algunos días merendábamos en algún ventorrillo de los alrededores de Balbec. Eran establecimientos medio ventas, medio granjas, y se llamaban granjas de los Escorres, de María Teresa, de la Cruz de León, de Bagatelle, de California y de María Antonieta. Esta última fue la que escogió nuestra cuadrilla. Pero otras veces, en vez de ir a una granja, subíamos hasta lo alto de los acantilados y allá arriba, sentados en la hierba, deshacíamos nuestro paquete de sándwiches y pasteles. Mis amigas preferían los sándwiches y se extrañaban de que yo no comiera más que un pastel de chocolate, muy historiado de azúcar al modo gótico, o una tarta de albaricoque. Y es que con los bocadillos de queso o de ensalada, manjares nuevos e ignorantes, yo no tenía nada que hablar. Pero los pasteles eran muy sabios y muy charlatanas las tartas. Había en los primeros ciertos empalagos de crema y en las segundas unas frescuras frutales que sabían muchas cosas de Combray, de Gilberta. No solo de la Gilberta de Combray, sino de la de París, en cuyas meriendas los comía yo. Me recordaban esos
cuentitos de postre de las 1001 noches, que tanto distraían a mi tía Leoncia con sus argumentos. Cuando Francisca le llevaba ora Aladino, o la lámpara maravillosa, ora Alibaba, el durmiente despierto, o Simbad el marino embarcándose en Basora con todos sus tesoros. Mucho me hubiese yo alegrado de volver a ver esos platos, pero mi abuela no sabía a dónde había ido a parar y suponía además que eran ordinarios comprados en la misma región. Pero eso no importaba, porque yo veía incrustarse aquellos platos con figuras multicolores en ese combray champanés y grisáceo, del mismo modo que estaban incrustadas en la iglesia las vidrieras de cambiante pedrería, las proyecciones de la linterna mágica en la luz crepuscular de mi cuarto, las orientales flores de botón de oro y las lilas de Persia delante de la estación y el ferrocarril del pueblo, y la colección de porcelana antigua de China de mi tía en su sombría casa de señora de provincia. Echado en las rocas, no veía delante de mí más que unos prados, y por encima de ellos, no los 7 cielos de la física cristiana, sino la superposición de dos únicos, uno más oscuro, el mar, y otro arriba, un poco más pálido. Merendábamos, y si yo había traído algún pequeño recuerdo que fuese del agrado de alguna de las muchachas para regalárselo, la alegría henchía su translúcido rostro vuelto rojo de pronto con tanta violencia que la boca no podía contenerla y para dejarla salir estaba de risa. Estaban todas alrededor mío y entre sus caras, muy poco separadas unas de otras, el aire trazaba verdes azules, como jardinero que quiere abrir algún espacio para poder andar él en medio de un bosquecillo de rosas. Cuando se nos habían agotado los víveres, jugábamos a juegos que antes me parecían tontos, juegos tan infantiles a veces como la torre en guardia o al que se ría primero. Pero ahora no habría ya yo renunciado a ellos por todo un imperio. La aurora de juventud que arrebolaba aún la cara de aquellas mozas y que a mí, a mis años, ya no me alcanzaba, lo iluminaba todo delante de ellas. Y lo mismo que la fluida pintura de algunos primitivos hacía destacarse los detalles más insignificantes de su vida sobre un fondo de oro. Casi todos los rostros de las muchachas se confundían en aquel arrebol confuso de la aurora, del que aún no habían surgido las verdaderas facciones. Solo se veía un color delicioso tras el cual era imposible discernir lo que habría de ser el perfil unos años más adelante. El de hoy no era definitivo y muy bien podía ocurrir que fuese un parecido momentáneo con algún pariente difunto al que quiso la naturaleza dedicar esta cortesía conmemorativa. Llega tan presto el instante en que ya no queda más que esperar, cuando el cuerpo se concreta en una inmovilidad que no promete más sorpresas, cuando se pierde toda esperanza al ver, lo mismo que se ven hojas muertas en los árboles del estío, cómo se cae el pelo o cómo encanecen en cabezas juveniles, y es tan corta esta mañana radiante, que acaba uno por no gustar sino de las muchachitas muy jóvenes, en cuyos cuerpos aún están laborando la carne como preciosa pasta. No son más que una masa de materiales dúctiles, trabajada a cada momento por la impresión pasajera que las domina. Parece que cada una de estas muchachas es sucesivamente una estatuilla de la alegría, de la seriedad juvenil, del mimo, del asombro, estatuilla modelada por una expresión franca, completa pero fugitiva. Esta plasticidad presta suma variedad y encanto a las amables atenciones que con nosotros tiene una muchacha. Verdades que también son indispensables en las mujeres y que una mujer a quien no gustamos o que no nos demuestra que la agrademos, enseguida se nos hace fastidiosamente monótona. Pero tales atenciones, cuando ya se tiene cierta edad, no se pintan con blandas fluctuaciones en el rostro, porque éste ya está endurecido para siempre por las luchas de la existencia y será eternamente militante o extático. Hay unos que, merced a la fuerza continua de esa obediencia que somete la esposa al esposo, parecen más que cara de mujer, gesto de soldado. Otro,
trabajando por los sacrificios diarios que hizo una madre por sus hijos. Es rostro de apóstol. Y alguno existe de mujer que, tras muchos años de trabajos y tempestades, se le puso cara de lobo de mar y solo por los vestidos se conoce su feminidad. Claro que las atenciones de una mujer querida esmaltan de delicias las horas que a su lado pasamos, pero no es ella para nosotros sucesivas mujeres diferentes. Su alegría es una cosa externa, ajena a un rostro que no muda de expresión. Pero la adolescencia es anterior a la solidificación completa y de ahí que se sienta junto a las muchachas jóvenes esa frescura que inspira el espectáculo de formas en constante cambio, jugando en una inestable oposición que no recuerda el perpetuo crear y recrear de los elementos primordiales de la naturaleza que en el mar contemplamos. Y no solo sacrificaba yo una reunión mundana o un paseo con la señora de Villeparisis por el juego del hurón o de las adivinanzas con mis amigas. San Luc me había mandado decir varias veces que, puesto que yo iba a verle a Don Siers, tenía pedida una licencia de 24 horas que pasaría en Balbec conmigo, y yo siempre le escribía que no viniese, invocando el pretexto de que aquel día precisamente tenía que salir de Balbec para hacer una visita de cumplido con mi abuela. Y sin duda debió de pensar en mí muy mal al saber por su tía qué visita era esa y qué personas eran las que yo tenía que acompañar, en vez de a mi abuela. Y, sin embargo, quizá no hacía yo del todo mal en sacrificar no solo los placeres de la sociedad, sino los de la amistad, al gusto de pasar todo el día en ese jardín. Los seres que tienen la posibilidad de vivir para sí mismos, claro que estos seres son los artistas, y yo estaba convencido hacía mucho tiempo de que no lo sería nunca, tienen también el deber de vivir para sí mismos. Y la amistad es una dispensa de ese deber, una abdicación personal. La conversación, el modo de expresión de la amistad, es una divagación superficial que no nos deja nada que ganar. Podemos estarnos hablando toda una vida sin hacer otra cosa que repetir indefinidamente la vacuidad de un minuto, mientras que el andar del pensamiento en el trabajo solitario de la creación artística se cumple en sentido de profundidad, en la dirección única que no nos está cerrada y por la que podemos adelantar, aunque con mucho trabajo, es cierto, para lograr una verdad. Y la amistad no solo carece de virtualidad como la conversación, sino que además es funesta, porque la impresión de aburrimiento, es decir, de quedarse en la superficie de sí mismo, en vez de continuar los viajes de exploración por dentro de las profundidades, que no puede por menos de sentir junto a un amigo cualquiera de nosotros que obedezca a una ley de desarrollo puramente interna. Esa impresión de aburrimiento, digo, viene la amistad y nos convence para que la rectifiquemos cuando estamos solos, para que recordemos con emoción las palabras que nos dijo nuestro amigo, considerándolas como preciosos dones, cuando en realidad nosotros no somos al modo de fábrica arquitectónica a la que se pueden añadir piedras desde fuera, sino árboles que sacan de su propia savia cada nuevo nudo de su tallo, cada capa superior de su follaje. Y yo me mentía a mí mismo, interrumpía mi crecimiento en el único sentido en que realmente podía crecer y ser feliz. Siempre que me felicitaba de que me quisiera y admirara a un ser tan bueno, tan inteligente, tan solicitado como San Luc, siempre que adaptaba mi inteligencia no a mis propias impresiones tenebrosas, que era mi deber aclarar, sino a las palabras de mi amigo, porque repitiéndomelas, haciendo que me las repitiera ese otro yo que vive en nosotros y en el que descargamos con tanto gusto el peso de pensar, me esforzaba por encontrar una belleza muy distinta de la que perseguía yo silenciosamente cuando estaba solo, pero que daría más mérito a Roberto, a mí mismo y a mi vida. En la vida que con tal amigo vivía yo me veía delicadamente resguardado de la soledad, con noble deseo de sacrificarme por él, es decir, incapaz de realizarme a mí mismo, pero, por el contrario, junto a aquellas muchachas, si bien el placer que yo gozaba era egoísta, por lo menos no se basaba en una mentira que tiene la pretensión de hacernos creer que no estamos irremediablemente solos.
Mentira que nos impide reconocer que cuando estamos hablando con otros, no somos nosotros los que hablamos, sino que entonces somos hechura de los extraños y no hechura de nuestro yo, tan diferente de ellos. Las palabras que nos decíamos las muchachas y yo no tenían interés, eran muy escasas, y yo las aislaba por mi parte con grandes silencios, cosa que no era obstáculo para que tuviera tanto deleite en oírlas como en mirarlas, en descubrir en la voz de que cada una un cuadro de vivo color. Escuchaba encantado sus gorjeos. El amor sirve de ayuda para discernir y diferenciar. En un bosque el aficionado a pájaros distingue enseguida la manera de piar característica de cada pájaro y que el vulgo confunde. Y el aficionado a muchachas sabe que las voces humanas son aún más variadas. Cada una tiene más notas que el más rico instrumento y las agrupa en combinaciones tan inagotables como la infinita variedad de las personalidades. Cuando hablaba con alguna de mis amigas veía yo que el cuadro original y único de su individualidad era ingeniosamente dibujado y tiránicamente impuesto, tanto por las inflexiones de la voz como por las del rostro, y que había, pues, dos espectáculos que traducían, cada uno en su plano, la misma singular realidad. Indudablemente, las líneas de la voz, como las del rostro, aún no se habían fijado definitivamente. La voz se mudaría, la cara habría de cambiar. Lo mismo que los niños tienen una glándula cuya secreción les sirve de ayuda para digerir la leche de la madre, glándula que desaparece en las personas mayores, así estas chicas tenían en su gorjeo notas que ya no tienen las mujeres. Y tocaba ese variadísimo instrumento con sus labios, muy aplicadas, entusiasmadas, como esos angelitos de Bellini, que son también atributo exclusivo de la juventud. Más adelante esas muchachas perderían el acento de entusiasta convicción que tanto encanto prestaba a las más sencillas cosas. Albertina, que con un tono de autoridad soltaba chistes escuchados admirativamente por las pequeñas, hasta que un reír loco se apoderaba de ellas con la violencia irresistible de un estornudo. Andrea, que hablaba de sus trabajos escolares, aún más infantiles que sus juegos, con gravedad esencialmente pueril, y sus palabras detonaban como esas estrofas de los tiempos antiguos, cuando la poesía, poco diferenciada todavía de la música, se declamaba en notas diferentes. A pesar de todo, la voz de estas muchachas acusaba ya claramente la manera que cada cual tenía de ver la vida, tan individual que sería demasiado generalizar al decir de ellas, esta lo echa todo a broma, aquella va de afirmación en afirmación, es otra, se queda en la duda expectativa. Nuestras facciones no son más que gestos convertidos por el hábito en definitivos. La naturaleza, lo mismo que la catástrofe de Pompeya o una metamorfosis de ninfa, nos ha inmovilizado de un ademán habitual. Y así, nuestra entonación de voz contiene nuestra filosofía de la vida, aquello que la persona se dice de las cosas a cada instante. Indudablemente esos rasgos no eran únicamente de esas muchachas, sino de sus padres. El individuo está metido en algo más general que él. Según eso, los padres dan algo más de ese gesto habitual que constituye las facciones y la voz. Dan determinadas maneras de hablar, frases consagradas que tan inconscientes como una entonación y casi tan profundas, indican a sí mismo un modo de ver la vida. Claro que con las muchachas ocurre que sus padres no les transmiten algunas de estas expresiones hasta una determinada edad, por lo general cuando son ya mujeres. Las guardan en reserva. Así, por ejemplo, cuando se hablaba de los cuadros de un amigo de Estir, Andrea, que llevaba un trenza, aún no podía utilizar la misma expresión que su madre y su hermana casada. Dicen que el hombre es encantador, pero ya llegaría cuando llegase el permiso para ir al Palais Royal. Y desde que había hecho la primera comunión, Albertina decía como una amiga de su tía, eso me parecería atroz. Le habían legado también la costumbre de repetir lo que le decían, para que pareciese que se interesaba y que quería formar juicio de las cosas. Si decían de un pintor que sus cuadros eran bonitos o que tenía una linda casa,
Albertina exclamaba: «Ah, ¿con que sus cuadros son bonitos? ¿Con que tiene una linda casa?». Y más general aún que la herencia familiar era la sabrosa materia impuesta por la provincia original, de la que ellas sacaban su voz y que mordían a veces con sus entonaciones. Cuando Andrea punteaba secamente una nota grave, no podía evitar que las cuerdas perigordinas de su instrumento vocal dieran un sonido cantarino, muy en armonía con la pureza meridional de sus facciones, y en Rosamunda la calidad de su cara y de su voz del norte respondían continuamente a los juguetones, a los jugueteos de su propietaria, con el acento peculiar de su provincia. Y yo notaba como un hermoso diálogo entre esa provincia y el temperamento de la muchacha que dictaba las inflexiones. Diálogo nada discorde. Nadie habría sido capaz de separar a la muchacha de su país natal. Ella sigue siendo él. Además, esa reacción de los materiales locales sobre el genio que los utiliza al que presta nueva lozanía no contribuye a que la obra sea menos individual y ya se trate de la labor de un arquitecto, de un ebanista o de un músico, sigue reflejando minuciosamente los sutilísimos rasgos de la personalidad del artista, aunque éste tenga que trabajar en la piedra molar de Senlis o en la piedra arenisca de Estrasburgo, aunque respete los nudos peculiares del fresno o aunque haya tenido en cuenta al escribir los límites y recursos, la sonoridad y posibilidad de la flauta y del alto. Yo sentía todo esto, pero sin embargo hablábamos muy poco, mientras que con la señora de Villeparisis o con Roberto habría yo mostrado en mis palabras más alegría de la realmente sentida, porque cuando me separaba de ellos iba cansado. En cambio aquí, echado en medio de esas muchachas, la plenitud del sentimiento superaba con mucho la pobreza y escasez de nuestra palabra y se desbordaba de entre los límites de mi inmovilidad y mi silencio en oleadas de felicidad que iban a morir acariciadoras al pie de aquellas rosas tempranas. Para un convaleciente que se está todo el día descansando en un jardín o un huerto, el olor de flores y frutos no impregna tan profundamente las mil pequeñeces que componen su diario ocio, como me empapaba a mí el alma aquel color y aquel aroma que mis miradas iban a buscar en esas muchachas, y cuya suavidad acababa por incorporarse a mi ser. De análogo modo van las uvas azucarándose poco a poco al sol, y aquellos juegos tan sencillos, por virtud de su lenta continuidad, determinaron en mí como en esas personas que no hacen más que estar echados a la orilla del mar, respirando la sal marina y tostándose. Un gran descanso, una sonrisa de beatitud, un deslumbramiento que me ganó la vista. De cuando en cuando, una amable atención de alguna chica despertaba en mí amplias vibraciones, que por un instante alejaban de mi ánimo el deseo de las demás muchachas. Un día Albertina dijo: «¿Quién tiene un lápiz?». Andrea dio el lápiz, Rosamunda el papel y Albertina entonces: «Mirad, niñitas, cuidadito con querer ver lo que voy poniendo aquí». Y después de aplicarse mucho a hacer la letra clara, escribiendo encima de sus rodillas, me dio el papel diciéndome: «Que no lo vean estas». Le desdoblé, había escrito: «Le quiero a usted mucho». Pero en vez de estar escribiendo tonterías, exclamó de pronto muy impetuosa y grave, volviéndose hacia Andrea y Rosamunda: «Más vale que os enseñe la carta de Giselia que he recibido esta mañana. Estoy tonta. La tenía en el bolsillo y es una cosa que nos puede ser muy útil». Giselia creyó conveniente mandar a su amiga, para que ella se lo enseñara a las otras, el ejercicio de composición literaria que había hecho en el examen. Albertina tenía miedo a los temas que solían dar, pero aquellos dos que le tocaron a Giselia para escoger eran aún más difíciles. El primero decía: «Sófocles escribe desde los infiernos a Racine para consolarle del fracaso de Athalie». Y el segundo:
Supóngase que después del estreno de Esther, Madame de Sévigné escribe a Madame de Lafayette diciéndole cuánto sintió que no estuviese presente. Giselia, por cumplir mejor, cosa que debió de llegar al alma de los profesores, escogió el primero, que era el más difícil, y también le desarrolló que la calificaron con 14 puntos y el tribunal la felicitó. Y hubiese obtenido la nota de muy bien, a no ser porque en el ejercicio de español estuvo pez. Albertina nos leyó inmediatamente la copia del ejercicio que le había dado Giselia, porque como ella tenía que examinarse también, quería ver lo que opinaba Andrea, que sabía más que ninguna y podía dar buenos consejos. Hay que ver la suerte que ha tenido, dijo Albertina. Es un tema que le había hecho empollarse aquí su profesora de gramática. La carta de Sófocles a Racine, redactada por Giselia, comenzaba de esta manera. Mi querido amigo, perdóneme que le escriba sin haber tenido el gusto de conocerle personalmente, pero su nueva tragedia, Athalie, me demuestra que ha estudiado usted perfectamente mis modestas obras. No ha puesto usted versos en labios de los protagonistas o personajes principales del drama, pero sí los ha escrito usted, y realmente deliciosos. Se lo digo sin ninguna lisonja. Para los coros, que según dicen nacían muy bien en la tragedia griega, pero que en Francia son una verdadera novedad. Además, su talento de usted, tan suelto y esmerado, tan delicioso, delicado y fino, llega aquí a un brío por el que le felicito. Athalie y Joad son dos personajes que no hubiese construido mejor su rival Corneille. Los caracteres son viriles, la intriga sencilla y sólida. Es esta tragedia que no gira sobre el tema del amor, y por esta novedad le doy mi sincera enhorabuena. Los preceptos más famosos no siempre son los que mayor verdad encierran. Le citaré como ejemplo. Pintadnos el amor con todas sus pasiones. Con eso ganaréis todos los corazones. Y usted ha demostrado que el sentimiento religioso rebosante en los coros sabe conmover también. El público vulgar acaso esté desconcertado, pero los entendidos le hacen a usted justicia. Quiero, pues, darle 1000 enhorabuenas y a ellas añadir, mi querido compañero, mi muy sentido afecto. Mientras estuvo leyendo, los ojos de Albertina echaban chispas. Es cosa de creer que lo ha copiado de alguna parte. Nunca me figuré a Giselia capaz de escribir un ejercicio así. Y esos versos que cita, ¿de dónde los habrá sacado? La admiración de Albertina cambió de objeto, pero aún creció muy aplicada y hecha toda ojos cuando Andrea, consultada por ser la mayor y más empollada, habló primero del ejercicio de Giselia con cierta ironía y luego con ligereza que apenas disimulaba su verdadera seriedad para acabar rehaciendo a su modo la misma carta. No está mal, dijo Albertina, pero yo en tu caso, si me tocara el mismo tema, cosa que puede ocurrir, porque lo dan mucho, no lo haría así. Mira cómo lo tomaría. En primer término, no me dejaría llevar por el entusiasmo, como ha hecho Giselia. Escribiría en una cuartilla aparte mi plan. Primero, el planteamiento de la cuestión y la exposición del tema. Luego, las ideas generales que han de entrar en su desarrollo. Y por fin, la apreciación, el estilo y la conclusión. Así como se inspira una en un resumen, ya sabe a dónde va. Ya en cuanto comienza la exposición del tema, o si prefieres decirlo así, titina, puesto que se trataba de una carta, en cuanto entra en materia, Giselia empieza a colarse. Al escribir a un hombre del siglo XVII, Sófocles no debía poner mi querido amigo. Claro, exclamó Albertina muy fogosa, debió haber puesto mi querido Racine, habría estado mucho mejor. No, respondió Andrea en tono un poco burlón, lo que debió poner es señor mío. Lo mismo para acabar la carta, debió de buscar una frase por el estilo de esta, permitidme, señor, a lo sumo, señor mío, que me tenga por muy servidor suyo. Además, Giselia dice que los coros en Athalie son una novedad y se le olvida Esther,
y dos tragedias poco conocidas, pero que fueron analizadas este año por el catedrático, de modo que con solo citarlas, como es su chifladura, le aprueban a una. Son Le Jouvin de Robert Garnier y La Man de Monschrestin. Andrea, al citar esos dos títulos, no logró disimular enteramente una idea de benévola superioridad que se expresó en una sonrisa muy graciosa, por cierto. Albertina no pudo contenerse. Andrea, hija mía, eres aplastante. Escríbeme los títulos de esas dos obras. Figúrate tú que qué suerte si me tocara eso. Aunque fuera en el oral, la citaba y hacía un efecto bestial. Pero luego, siempre que Albertina preguntó a Andrea los nombres de las dos tragedias para apuntarlos, su sabia amiga decía que se le habían olvidado y nunca se acordaba. Además, prosiguió Andrea con tono de imperceptible desdén para aquellas compañeras tan infantiles, pero muy satisfecha por ganarse su admiración y dando más importancia de lo que aparentaba a la explicación de cómo habría ella desarrollado el tema. Además, Sófocles en los infiernos debe de estar bien enterado y por consiguiente saber que Athalí no se representó en público, sino ante el rey Sol y algunos cortesanos privilegiados. Lo que dice Giselia de la estima de los entendidos está bien, pero pudo haberlo completado. A Sófocles, en su calidad de inmortal, se le puede atribuir don profético, y así anunciaría que, a juicio de Voltaire, Athalí no solo es la obra magistral de Racine, sino de todo el género humano. Albertina se bebía materialmente todas estas palabras, los ojos le echaban fuego. Rechazó profundamente indignada la proposición que hizo Rosamunda de ponerse a jugar. Y, por último, dijo Andrea con el mismo tono indiferente, desenvuelto y poco burlón, pero muy convencida. Si Giselia hubiese apuntado primero las ideas generales que tenía que desarrollar, quizás se le habría ocurrido hacer lo que yo hubiera hecho en su caso, mostrar la diferencia que existe entre la inspiración religiosa de los coros de Sófocles y los de Racine. Y hubiera puesto en boca de Sófocles la observación de que aunque los coros de Racine están empapados de sentimiento religioso, como los de la tragedia griega, sin embargo, no se trata de los mismos dioses. El de Joad nada tiene que ver con el de Sófocles. Y claro, de ahí viene naturalmente después del final del desarrollo la conclusión. No importa que las creencias sean diferentes. Sófocles tendría reparo en insistir en eso. Temeroso de herir las convicciones de Racine, insinúa a este respecto algunas palabras de sus maestros de Port Royal y se limita a felicitar a su émulo por lo elevado de su estro poético. A Albertina, con la admiración de la atención sostenida, le entró tal calor que estaba sudando a chorros. Andrea seguía con su flemática calma de dandy femenino. Tampoco estaría mal citar algunos juicios de críticos famosos. Añadió antes de que empezáramos a jugar. Sí, eso me han dicho, respondió Albertina. En general, los más recomendables son Saint-Beuve y Merlet, ¿verdad? Sí, no estás descaminada, replicó Andrea. Merlet y Saint-Beuve no caerían mal, pero sobre todo hay que citar a Deltour y a Gasque de Fossé. A pesar de las súplicas de Albertina, Andrea se negó a escribirle los nombres de estos dos críticos. A todo esto estaba pensando en la hojita del blog notes que me había pasado Albertina. Le quiero a usted mucho. Y una hora después, mientras bajábamos por los caminos, demasiado a pico para mi gusto, que llevaban a Balbec, me decía yo que con ella tendría yo mi novela. El estado caracterizado por el conjunto de signos en que solemos reconocer que estamos enamorados, por ejemplo, las órdenes dadas al criado para que no me despertara en ningún caso, salvo en el de la visita de alguna de aquellas muchachas, las palpitaciones de corazón que me entraban cuando las estaba esperando, cualquiera que fuese la que había de venir. Y mi cólera, si no había encontrado un barbero que me afeitara y tenía que presentarme así delante de Albertina, Rosamunda y Andrea, ese estado, digo, que iba renaciendo alternativamente por una o por otra de las muchachas,
difería tanto de lo que llamamos amor como difiere la vida humana de la de los zoófitos, en los que la existencia o la individualidad, si es lícito decirlo, está repartida entre distintos organismos. Pero la historia natural nos enseña que semejante estado existe y nuestra propia vida, por poco enterada que esté, también nos afirma en la realidad de los estados que no sospechábamos antes y por los que tenemos que pasar para dejarlos atrás enseguida. Y así era para mí aquel estado de amor dividido simultáneamente entre varias muchachas, dividido o, mejor dicho, indiviso, porque por lo general mi mayor delicia, lo que me parecía más distinto del resto del mundo, y se me iba entrando en el corazón hasta el punto de que la esperanza de volverlo a ver al otro día se convirtió en la mayor alegría de mi vida. Era el grupo de todas las muchachas, visto en el conjunto de aquellas tardes en los acantilados, mientras transcurría el oreado tiempo en aquella franja de hierba donde fueron a colocarse las figuras tan excitantes para mi imaginación de Albertina, Rosamunda y Andrea. Y por eso aquel lugar me era tan precioso, sin poder decir por causa de cuál de ellas ni qué muchacha era la que más ganas tenía yo de querer. Al comienzo de unos amores, lo mismo que en su final, no nos sentimos exclusivamente apegados al objeto de ese amor, sino que el deseo de amar, de donde él nace y más tarde el recuerdo que deja, vaga voluptuosamente por una zona de delicias intercambiables, muchas veces meras delicias de naturaleza, de golosina, de habitación, lo bastante armónicas entre sí para que el deseo no se sienta en ninguna de ellas como en tierra extraña. Además, como delante de las muchachas no sentía yo el hastío que determina la costumbre, cada vez que me encontraba en su presencia tenía la facultad de verlas, es decir, de sentir un profundo asombro. Indudablemente ese asombro se debe en parte a que tal persona nos presenta un nuevo aspecto de sí misma, pero también consiste en que la multiplicidad de aspectos de cada ser es muy grande, así como la riqueza de líneas de su rostro y cuerpo, líneas que difícilmente encontramos cuando ya no estamos al lado de la persona misma, en la sencillez arbitraria de nuestro recuerdo. Como la memoria escoge una determinada particularidad que nos atrajo, la aísla, la exagera convirtiendo a una mujer que nos pareció alta en estudio en que aparece con desmesurada estatura, o a otra que se nos figuró rosada y rubia en una pura armonía en rosa y oro. En el momento en que esa mujer vuelve a estar junto a nosotros, todas las demás cualidades olvidadas que hacían contrapeso a aquella nos asaltan en toda su complejidad confusa. Rebajan la estatura, disuelven el color rosa y reemplazan aquello que vinimos a buscar exclusivamente por otros detalles que ahora recordamos haber visto la primera vez y no nos explicamos por qué nos esperábamos verlos, por verlos también ahora. Nuestro recuerdo nos guiaba, íbamos al encuentro de un pavón y dimos con una peonia. Y ese inevitable asombro no es el único, porque hay otro al lado que proviene no ya de la diferencia entre la realidad y las estilizaciones del recuerdo, sino de la diferencia entre el ser que vimos la última vez y este que se nos aparece ahora con otra luz, mostrándonos un nuevo aspecto. El rostro humano es realmente como el de un dios de la teogonía oriental, todo un racimo de caras yuxtapuestas en distintos planos y que no se ven al mismo tiempo. Pero en gran parte nuestro asombro se basa en que el ser nos presenta la misma cara. No sería menester un esfuerzo tan grande para volver a crear todo lo que nos fue ofrecido por algo que no somos nosotros, aunque sea el sabor de una fruta, que apenas recibimos la impresión, bajamos insensiblemente por la cuesta del recuerdo y sin darnos cuenta, al poco rato estamos ya muy lejos de lo que sentimos. De modo que cada nueva entrevista es una especie de reafirmación que vuelve a llevarnos a lo que habíamos visto bien. Pero ya no nos acordábamos porque eso que se llama recordar a un ser en realidad es olvidarle. Mientras que sepamos ver en el momento en que se nos aparezca el rasgo olvidado, le reconocemos. Tenemos que rectificar la descarriada línea
Y de ahí que en la perpetua y fecunda sorpresa por la que me eran tan saludables y suaves aquellos diarios encuentros con las muchachas a la orilla del mar, entrasen por partes iguales los descubrimientos y las reminiscencias. Añádase a eso la agitación despertada por la idea de lo que ellas eran para mí, nunca idéntica a lo que me había creído, por lo cual la esperanza de la próxima reunión nunca se parecía a la esperanza precedente, sino al recuerdo, aún vibrante, de la última entrevista, y así se comprenderá cómo cada paseo imponía a mis pensamientos un violento cambio de ruta, y no en aquella dirección que yo me trazara en la soledad de mi cuarto, con la cabeza muy descansada. Y esa dirección se quedaba olvidada, suprimida, cuando volvía yo vibrando como una colmena con todas las frases que me habían preocupado y que seguían resonando en mí. Todo ser se destruye cuando dejamos de verle. Su aparición siguiente es una creación nueva, distinta de la inmediatamente anterior, y a veces distinta de todas las anteriores, porque dos es el número mínimo de variedad que reina en esas creaciones. Si nos acordamos de un mirar enérgico y una facha atrevida, inevitablemente la vez próxima nos chocará, es decir, veremos casi exclusivamente un lánguido perfil y una soñadora dulzura, cosas que pasamos por alto en el recuerdo precedente, en la confrontación de nuestro recuerdo con la realidad nueva. Esto es lo que habrá de marcar nuestra decepción o sorpresa, y se nos aparece como retoque de la realidad avisándonos de que nos habíamos acordado mal. Y a su vez este aspecto del rostro desdeñado la vez anterior, y cabalmente por ello más seductor ahora, más real y rectificativo, se convertirá en materia de sueños y recuerdos. Y lo que desearemos ver ahora será un perfil suave y lánguido, una expresión de dulce ensueño. Pero a la vez siguiente otra vez vendrá aquel elemento voluntarioso del mirar penetrante de la nariz puntiaguda y los apretados labios a corregir la desviación existente entre nuestro deseo y el objeto a que creía corresponder. Claro que esa fidelidad a las impresiones primeras y puramente físicas que siempre volvió a encontrar junto a mis amigas no se refería únicamente a sus facciones, puesto que ya se vio cuán sensible era yo a su voz, todavía más inquietante, porque la voz ni siquiera ofrece las superficies singulares y sensuales del rostro, sino que forma parte del inaccesible abismo que da el vértigo de los besos desesperanzados. Aquella voz suya, semejante al sonar único de un lindo instrumento en el que cada cual ponía toda su alma y que era exclusivamente suyo, a veces me asombraba yo al reconocer, tras pasajero olvido, la línea profunda de alguna de esas voces trazada por determinada inflexión. Tan es así que las rectificaciones que tenía yo que hacer a cada nuevo encuentro, para volver a lo perfectamente justo, tan propias eran de un afinador o de un maestro de canto como de un dibujante. La armoniosa cohesión en la que iban a neutralizarse hacía algún tiempo por la resistencia que cada uno oponía a la expansión de las demás. Las diversas ondas sentimentales que en mí propagaban aquellas muchachas se vio rota en favor de Albertina una tarde que estábamos jugando al juego del hurón y el anillo. Era en un bosquecillo situado junto al acantilado, colocado entre dos muchachas que no eran de mi cuadrilla. Las habían llevado mis amigas porque aquella tarde teníamos que ser muchos. Miraba yo con envidia al muchacho que estaba al lado de Albertina, pensando que si yo estuviera en su puesto podría quizá tocar las manos de mi amiga en aquellos minutos inesperados que acaso no habían de volver nunca y que tan lejos podían llevarme. Ya el solo contacto de las manos de Albertina, sin pensar en las consecuencias que pudiera traer, me parecía cosa deliciosa. Y no es porque no hubiese yo visto nunca manos más bonitas que las suyas. Sin salir del grupo de sus amigas, las manos de Andrea, delgadas y mucho más finas, tenían una especie de vida particular, dócil al mandato de la muchacha, pero independiente. Y a veces se estiraban aquellas manos delante de Andrea como magníficos lebreles, con actitudes de pereza o de profundos ensueños, con bruscos alargamientos de falange, todo lo cual había movido a Elstir a hacer varios estudios de esas manos.
En uno de ellos se veía a Andrea con las manos puestas al calor del fuego y parecían con aquella luz tan diáfanamente doradas como dos hojas de otoño. Pero las manos de Albertina eran más gruesas y por un momento cedían a a la presión de la mano que las estrechaba. Pero luego sabían resistir, dando una sensación muy particular. La presión de la mano de Albertina tenía una suavidad sensual muy en armonía con la coloración rosada levemente malva de su tez. Con esa presión parecía que se entraba uno en la muchacha, en la profundidad de sus sentidos, lo mismo que la sonoridad de su risa, como un indecente arrullo de paloma o ciertos gritos. Era una de esas mujeres a las que gusta tanto estrechar la mano que está uno reconocido a la civilización por haber hecho el shake hand, un acto corriente entre muchachos y muchachas que se encuentran. Si las arbitrarias costumbres de la cortesía hubieran sustituido esa forma de saludo por otra, habría yo mirado todos los días las manos intangibles de Albertina con curiosidad tan ardiente por conocer su contacto como la que sentía por enterarme de a qué sabían sus mejillas. Pero en el placer de tener sus manos entre las mías un rato, si hubiese sido yo su vecino de juego, veía yo algo más que ese placer mismo. ¿Qué de confidencias? ¿Cuántas declaraciones calladas hasta aquí por timidez no hubiera yo podido confiar a ciertos apretones de mano? Qué fácil le hubiese sido a ella contestar del mismo modo, mostrándome que aceptaba. Qué complicidad, qué comienzo de voluptuosidades. Mi amor podía hacer más progresos en unos minutos pasados a su lado que en todo el tiempo que la conocía, y no poder estar de nervios porque veía que esos momentos acabarían ya pronto, dejaríamos de jugar al anillo y entonces ya sería tarde. Me dejé coger el anillo adrede y en medio del círculo hacía como que no veía pasar la sortija y la iba siguiendo atentamente con la vista, en espera de que llegara a manos del vecino, de Albertina, la cual, riéndose a todo trapo y con la animación y alegría del juego, estaba de color de rosa. Precisamente nos hallamos en el bosque bonito, me dijo Andrea señalando a los árboles que nos rodeaban, con una sonrisa del mirar que no eran más que para mí y que parecían pasar por encima de los jugadores, como si nosotros dos fuésemos los únicos bastante inteligentes para desdoblarnos y poder decir a propósito del juego una cosa de carácter poético. Y llevó su delicadeza de espíritu hasta el punto de cantar, sin tener ganas, aquello de por aquí pasó, damitas, el hurón del bosque bonito, por aquí pasó el hurón. Como esas personas que no pueden ir a Trianón sin dar una fiesta de Luis XVI, o que se divierten en hacer cantar una canción en el ambiente mismo para el que fue escrita. Y sin duda, habríame yo entristecido al no encontrar encanto ninguno en esa identificación propuesta por Andrea, caso de haber tenido la cabeza de pensar en eso. Pero mi pensamiento andaba por otras cosas. Todos los jugadores empezaban ya a asombrarse de mi estupidez, al ver que no cogía la sortija. Miré a Albertina, tan guapa, tan indiferente, tan contenta. Albertina que sin preverlo iba a ser mi vecina de juego cuando cogiera yo el anillo en las manos que era menester, gracias a una combinación que ella no sospechaba y que le hubiese enfadado mucho. Con la fiebre del juego, el peinado de Albertina estaba medio deshecho y le caían por la cara unos mechones rizos que con su oscura sequedad aún hacían resaltar mejor la rosada piel. Tiene usted las trenzas como Laura Dianti, como Leonor de Guyena, y como aquella descendiente suya que tanto quiso Chateaubriand. Debía usted llevar siempre el pelo un poco caído. Le dije yo al oído para poder acercarme a ella. De pronto la sortija pasó al vecino de Albertina. Me lancé sobre él, le abrí brutalmente las manos y tuvo que ir a ponerse en medio del círculo mientras que yo ocupé su lugar junto a Albertina. Unos minutos antes envidiaba yo a aquel muchacho al ver que sus manos, corriendo por la cinta, se encontraban a cada momento con las de Albertina. Pero ahora que me había tocado a mí su puesto, yo, harto tímido para buscar ese contacto, harto emocionado para poder saborearlo, no sentí más que el golpeteo rápido y doloroso de mi corazón. Hubo un momento en que Albertina inclinó hacia mí su cara llena y rosada, con expresión de complicidad,
haciendo como que tenía la sortija para engañar al hurón y que no mirara hacia el sitio por donde estaba pasando el anillo. Comprendí enseguida que las miradas de inteligencia que Albertina me dirigía eran argucia del juego, pero me emocionó mucho al ver pasar por sus ojos la imagen, puramente simulada por la necesidad del juego, de un secreto, de un acuerdo que no existía entre nosotros, pero que desde entonces me pareció posible y cosa divinamente grata. Cuando me exaltaba yo con esa idea sentí una ligera presión en la mano de Albertina en la mía y vi que me lanzaba una ojeada procurando que nadie lo advirtiera. De repente, todo un tropel de esperanzas, hasta entonces invisibles para mí mismo, se cristalizaron. Se aprovecha del juego para decirme que me quiere mucho, pensé yo. En el colmo de la alegría, pero caí inmediatamente de mi altura al oír que Albertina me decía rabiosa: pero cójala usted, hace una hora que se la estoy dando. La pena me atontó. Solté la cinta y el que hacía de hurón vio la sortija y se lanzó sobre ella. Yo tuve que volverme al centro del círculo, desesperado, a mirar cómo seguía el juego en desenfrenada ronda alrededor mío, blanco de las burlas de todas las muchachas y puesto en el trance para contestarlas, de reírme yo también, cuando tan pocas ganas tenía, mientras que Albertina no paraba de decir: cuando uno no se fija, no se juega para hacer perder a los demás. Los días que se juegue a esto no se le invita. Andrea, ¿o no vengo yo? Andrea estaba muy por encima del juego, cantando su canción del Bosque Bonito, que por espíritu de imitación y sin convicción alguna, continuaba Rosamunda, y con ánimo de desviar las censuras de Albertina me dijo: estamos a 2 pasos de esos croniers que tantas ganas tiene usted de ver. Le voy a llevar allá por una sendita preciosa mientras que estas locas hacen las niñas de 8 años. Como Andrea era muy buena conmigo, por el camino le fui diciendo de Albertina todo lo que me parecía más adecuado para que ésta me correspondiera. Andrea me contestó que ella también la quería mucho, que era encantadora, pero, sin embargo, mis elogios de su amiga parece que no le hicieron mucha gracia. De pronto, al ir por el camino, en hondonada, me paré herido en el corazón por un recuerdo de niñez. Acababa de reconocer en las hojitas recortadas y brillantes que asomaban por un lado una mata de espino blanco, sin flores, ay, desde la pasada primavera. En torno mío flotaba una atmósfera de añejos meses de María, de tardes dominicales, de creencias y errores dados al olvido. Quería apoderarme de esa atmósfera. Me paré un segundo y Andrea, por encantadora adivinación, me dejó hablar un instante con las hojas del arbusto. Yo les pregunté por las flores, por aquellas flores de espino blanco que parecen alegres muchachillas atolondradas, coquetas y piadosas. Ya hace mucho que se fueron esas señoritas, me decían las hojas, y quizá pensaban que yo, para ser tan amigo de ellas como aseguraba, no parecía muy bien enterado de sus costumbres. Gran amigo, sí, pero que no las había vuelto a ver hacía años, a pesar de sus promesas. Y sin embargo, así como Gilberta fue mi primer amor de muchacha, ellas fueron mi amor primero por una flor. Sí, ya sé que se van allá a mediados de junio, respondí, pero me gusta ver el sitio en donde vivían aquí. Fueron a verme a mi cuarto, en Combray, una vez que estuve yo malo. Las guiaba mi madre. Luego nos veíamos los sábados por la tarde en el mes de María. ¿Y las de aquí van también? Pues claro, hay mucho interés porque esas señoritas vayan a la iglesia de Saint-Denis du Ser, que es la parroquia más cercana. Entonces, para verlas, hasta mayo del año que viene, no. Pero puedo estar seguro de que vendrán. Todos los años vienen. Lo que es que no sé si sabré dar con este sitio. Sí, ya lo creo. Esas señoritas son tan alegres que no dejan de reír más que para cantar cánticos, de manera que no tiene pérdida. Desde la entrada del sendero ya notará usted su olor. Página 607.